Los jueves a las 10:30 en Radio Sal tienes una cita con el conocimiento. Saberes, el espacio que Radio Sal dedica a conocer algunos de los múltiples proyectos de formación e investigación que se producen en nuestra universidad. Todas las materias que te interesan tienen cabida cada jueves en la emisora universitaria. Renueva y amplía tu saber con Saberes, el podcast del conocimiento en Radio Usal. Los que siguen la emisora universitaria saben que en estos días estamos hablando de un tema que yo creo que interesa a todo el mundo. Hemos hablado ya de superávit de tecnología y vamos con otro tema que aparece vinculado en un proyecto de investigación que es el que estamos tratando precisamente en estos programas especiales. Un proyecto de investigación que está dirigido por José Manuel Muñoz Rodríguez, catedrático de Teoría de la Educación, director de este proyecto, que me comentaba José Manuel que hay una segunda parte, o sea, hay un superávit de tecnología, pero además hay un déficit de naturaleza, sería, digamos, la otra gran parte del proyecto. Estamos comprobando, y es lo que estamos estudiando, que en la infancia no solo existe una ligazón a la pantalla, a la tecnología, a las redes sociales, sino que además estamos comprobando que se están desvinculando del entorno natural. Dicho en términos poco ortodoxos, pero muy claros, estamos cortando el cordón umbilical del ser humano. Nacemos ligados a la naturaleza, somos naturaleza, y en este sentido, y mucho menos en el periodo de la infancia, debemos desligarnos de ella. El concepto de vínculo es un concepto fundamental a nivel educativo. Cuando nos estamos desvinculando de aquello de donde venimos, que es el entorno natural, estamos creando infancias rotas, dicho así en términos, digamos, gruesos. Pero estamos creando infancias donde les falta realmente ese entorno que les permite desarrollar diferentes facultades, competencias que son fundamentales en el desarrollo infantil. Mucha mayor creatividad, mucha mayor felicidad. Ya empieza a haber estudios serios donde se empieza a comprobar consecuencias que tiene esta ausencia de contacto con la naturaleza, que tienen que ver con el déficit de atención, con determinados también trastornos que tienen que ver incluso con la alimentación, con el desarrollo biológico, etcétera, etcétera. Porque realmente lo que estamos privando quizás a los niños, a las niñas, es de tener su propia identidad, ¿no? Yo creo que se relaciona con la propia identidad de la persona. Claro, la persona se desarrolla en un triple proceso, en relación consigo mismo, en relación con los demás, pero también en relación con lo demás, con lo otro, con aquello que nos rodea. Y aquello que nos rodea no solo tiene que ser cemento armado, no solo tienen que ser escalas de grises. También tenemos que entrar en contacto, porque es donde realmente la infancia trabaja los 5 sentidos. En la pantalla trabajamos 2 sentidos, en la naturaleza trabajamos los 5. Cuando nos desligamos de la naturaleza estamos, permítanme la expresión, capando al niño y a la niña. Por lo tanto, nos interesa que los niños se acerquen a la naturaleza a nivel educativo. Significa profundizar más en su formación como personas. Claro, en esta investigación estamos intentando demostrar que realmente existe en la infancia porque es una investigación nacional del Estado español, un déficit de naturaleza, y vamos a intentar proponer de qué manera hay que formar a las familias para hacerles ver de la necesidad, la pertinencia a nivel educativo, a nivel identitario, a nivel de desarrollo humano, del contacto, de mucho mayor contacto y de mucho mayor vínculo con el entorno natural. Has nombrado a la familia, supongo que las familias se tienen muy en cuenta también en una planificación o en un proyecto como el que vosotros elaboráis, ¿no? Esa aportación de la familia y esa intervención de la familia en la educación. Claro, la infancia tiene, y cada vez peor, salida directa al campo y a la naturaleza, y tienen que ir acompañados. Por eso es fundamental formar, cómo no, a las familias en toda su extensión del concepto de familia, para que valoren la importancia de liberar tiempo y de invertir tiempo a nivel educativo yendo con los niños y con las niñas al campo. Oye, hablamos en la primera parte de estos programas, ¿no?, en lo que era el superávit, ¿no?, de tecnología, de la programación, de cómo se programa una investigación de este tipo. Supongo que quizás las pautas hayan sido diferentes a la hora de planificar, digamos, esta otra parte del proyecto. No, las partes de la investigación en esta segunda, vamos a decirlo así, patita de la macroinvestigación son las mismas. Hemos hecho también un estudio teórico, vemos qué ha dicho la literatura y qué está diciendo la literatura a este respecto y qué tenemos que decir nosotros como investigación básica a nivel pedagógico. Hemos hecho también una serie de estudios experimentales que tienen que ver
también con entrevistas, cuestionarios, grupos de discusión, con trabajar la naturaleza en el entorno, con trabajar la tecnología en el entorno natural, y hemos creado unos laboratorios de juegos dentro de la propia naturaleza y ver cómo se comportan los críos. Y estamos haciendo también la tercera pata fundamental de transferencia de impacto en la sociedad, que significa formar un programa formativo tanto a niñas y niñas como a familias para que realmente vean la pertinencia del contacto y de la vinculación con el entorno natural. Bueno, pues de ello vamos a conocer muchísimo más, porque lo vamos a conocer en profundidad. Vamos a seguir hablando con el resto de investigadores. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber hecho este preámbulo para ello. Muchas gracias. Ya hemos abordado estos dos grandes conceptos desde una perspectiva amplia, el déficit de naturaleza y el superávit de tecnología. Ahora queremos seguir explorando cómo estos entornos naturales, digitales, están modelando la infancia en el mundo actual. Pasamos así de una mirada más conceptual a una más centrada en el desarrollo personal, preguntándonos, por ejemplo, qué ocurre con nuestra identidad cuando crecemos rodeados de pantallas, asfalto y ruido. ¿Cómo se forma el yo de un niño o una niña en un mundo cada vez más desconectado de lo natural? Para profundizar en estas cuestiones nos acompañan hoy tres voces del grupo GIPET: Sara, David y Bárbara. A partir de una revisión sistemática y el análisis de diferentes experiencias, nos van a ofrecer una mirada enriquecedora sobre cómo se construye la identidad infantil en un contexto marcado por un sobreuso tecnológico y la pérdida de contacto con la naturaleza. Preguntamos en primer lugar a Sara por qué es tan importante la naturaleza durante la infancia. Sí, pues porque la naturaleza no solo nos rodea, también nos construye. Durante la infancia cada experiencia deja huella y en concreto los entornos naturales generan vivencias ricas, completas, activan el cuerpo, los sentidos, la imaginación, el vínculo con los otros y también con uno mismo. Hemos estudiado y se ha venido estudiando y demostrando que la conexión con la naturaleza moldea dimensiones fundamentales como pueden ser la autoestima, la autonomía, la percepción del tiempo, las relaciones con los demás. Y no solo lo decimos desde la teoría o desde este estudio concreto. En nuestra revisión vimos que cuando los niños se relacionan con la naturaleza, desarrollan valores, empatía, asertividad, estrategias de resolución de problemas, bienestar emocional y una comprensión más integrada de sí mismos. En concreto, tras la revisión de investigaciones que realizamos, encontramos tres grandes impactos del contacto entre niños y niñas con entornos naturales. Mejora del desarrollo emocional, más calma, más autoestima, fortalecimiento de las habilidades sociales, cooperación, empatía y sobre todo una conciencia de pertenencia, el yo como parte de un ecosistema, no como un individuo aislado también. David, yo creo que se deduce de lo que ha dicho Sara, pero me gustaría que profundizaras un poco más en cómo la conexión con la naturaleza es un pilar clave en la construcción de la identidad infantil. Sí, así es, Elena. En nuestro estudio identificamos cómo los entornos naturales permiten desarrollar valores, vínculos, autonomía y conciencia ecológica. En este sentido, podemos decir que la identidad también es ecológica, porque nace del vínculo con lo vivo y con lo natural. De hecho, durante la infancia, la identidad se forma a través de estas experiencias, de experiencias sensoriales, de vínculos, de emociones. Y concretamente la naturaleza, tenemos la suerte de que la naturaleza ofrece un escenario privilegiado para todo esto. Pero este vínculo a día de hoy está amenazado por un fenómeno creciente, que es el déficit de naturaleza. David, en vuestro estudio habláis de identidad material e identidad del lugar. ¿Qué implican estos conceptos cuando hablamos de infancia y de naturaleza? Sí, mira, cuando hablamos de identidad material y de identidad de lugar, nos estamos refiriendo a cómo los espacios que habitamos, especialmente los naturales, participan activamente en la construcción de nuestra identidad. Somos también lo que habitamos. Durante la infancia esta relación es especialmente significativa. La naturaleza ofrece experiencias emocionales, sensoriales y también sociales que moldean el sentido identitario, el sentido de nuestra identidad. Cuando un niño trepa un árbol o escucha un río en silencio, está elaborando su parte del yo,
En cambio, si esa experiencia desaparece, también se empobrece su identidad. Bueno, pues yo creo que se está perdiendo mucho. Yo creo que Bárbara quizás incida ahora en eso, porque habláis de déficit de naturaleza. ¿Qué sentido tiene ese déficit de naturaleza en la investigación que habéis realizado? Sí, verás, el concepto acuñado por Richard Louv hace referencia a la desconexión progresiva que se produce entre los niños, niñas y los entornos naturales. Cada vez se observa que es más habitual que pasen más tiempo en entornos cerrados, en espacios urbanos, por ejemplo, patios de cementos, en casas sin verdes, y también, por otro lado, pasan gran parte de su tiempo en espacios virtuales, en entornos digitales mediados por pantallas infinitas. Esta desconexión va a afectar, por un lado, al desarrollo emocional, social y cognitivo, pero también limita el juego libre, limita el movimiento, la exploración, limita la posibilidad de desarrollar identidad a través del cuerpo, a través del movimiento, a través del entorno. En otras palabras, si hay menos juego libre, habrá menos movimiento. Con menos movimiento habrá menos vínculo, menos entorno, menos contacto con el entorno. Y todo esto se va a traducir en un menor autoconocimiento y, por lo tanto, en una menor construcción saludable del sentido del yo. Pero hay que tener en cuenta que esto no solo es una cuestión de salir o no salir al parque. A veces, aunque un niño vive cerca de un bosque o un niño desarrolla diferentes actividades en entornos naturales, no se siente parte de esto. Por eso, en el estudio que hemos realizado, diferenciamos entre déficit objetivo por un lado y déficit subjetivo por otro. El primero se da cuando no hay un contacto real con la naturaleza, cuando el niño no toca un árbol, cuando el niño no salta en un charco. Y el segundo es más profundo todavía, y es que cuando no hay un vínculo emocional entre el niño o la niña con los espacios naturales. No hay empatía, no hay apego hacia la naturaleza, no se reconocen como parte de ella. Falta una conexión activa, afectiva, entre los niños con los entornos vivos. Ahora bien, ambos déficits son negativos, generan profundos efectos sobre la construcción identitaria infantil porque van a limitar la posibilidad de vivir experiencias que afirmen su sentido de pertenencia con el mundo natural. Pero David, vosotros vinculáis ese déficit de naturaleza con un superávit de tecnología en la investigación. ¿Realmente esto qué tiene que ver con la tecnología? Sí, así es, Elena. En gran parte sí, lo vinculamos. Los niños y niñas experimentan a día de hoy un superávit de tecnología que no solo ocupa tiempo, sino que reconfigura los modelos de experimentar el mundo. Las pantallas ofrecen inmediatez, una recompensa rápida, pero en pero en entornos planos. No hay textura, no hay olores, no hay un tiempo real. En cambio, la naturaleza exige espera, una atención sostenida, una tolerancia a la frustración, y eso moldea el carácter, la forma de estar y de ser de la persona. En algunos de los estudios revisados observamos cómo los menores habían sustituido actividades como construir cabañas, trepar árboles o jugar en grupo, ese espacio al aire libre que siempre hemos tenido los niños en grupo, por un consumo digital pasivo, muchas veces solitario. Como decimos en algunas de las publicaciones que hemos realizado, la experiencia digital no es neutra. Moldea la identidad desde la fragmentación y desde el consumo, frente a lo que la naturaleza aporta desde la integración y la relación. Esto no significa renunciar a la tecnología, ni mucho menos, sino entender sus límites y decidir cómo y para qué la usamos. Porque aunque una pantalla puede entretener, una rama o un charco construyen identidad. Esto no significa que la tecnología también lo hace, también construye esta identidad, pero desde otro lugar y con otras consecuencias. En algunos estudios vimos cómo los niños sabían usar una tablet antes que trepar a un árbol, por ejemplo. Y no es que sea mejor una cosa que la otra, pero cuando lo digital sustituye por completo a lo natural, perdemos algo esencial en el desarrollo del yo. Bueno, pues estamos ante un tema trascendental en la educación, porque es en la infancia cuando se moldea la personalidad de niños y niñas. ¿Qué alternativas educativas proponéis en este contexto que nos estáis dibujando, ¿no?, de superávit de tecnología y de déficit de naturaleza? En este contexto, creemos que la clave está en buscar equilibrios pedagógicos. No se trata de rechazar la tecnología, como comentaba David, sino de transformarla en una aliada que nos permita reconectar con la naturaleza.
Hablamos entonces de renaturalizar la educación, no desde una perspectiva con la intención de volver al pasado, sino como un modo de recuperar el vínculo con la tierra, el vínculo de los niños con sus sentidos, con los otros, incluso con ellos mismos. Porque no podemos construir una identidad saludable si vivimos desconectados del mundo natural que nos sostiene. Tenemos que tener claro que es necesario en el contexto educativo volver a poner el vínculo con lo natural en el centro y como parte del proceso de la construcción del sentido del yo de los niños y de las niñas. Por eso decidimos que es mejor o recomendamos apostar por discursos pedagógicos que no separen la naturaleza de la tecnología, sino que los integren, que los vinculen, que hagan estos dos factores un único agente educativo, que formen un único constructo, que desde una perspectiva crítica, ética y experiencial. La educación debe ayudar a formar identidades conectadas con lo vivo. Que los niños sean conscientes y que sean capaces de habitar un mundo cada vez más complejo sin perder sus raíces, sin perder ese contacto con lo orgánico, con ellos, con el entorno que está a su alrededor. Por ejemplo, desde los centros educativos abogamos porque tienen que ver la naturaleza como algo que tiene significado, como un agente que educa y no tanto como un decorado en las aulas y en los mismos centros o como una salida o una excursión puntual. Tenemos claro que un niño que cuida un huerto, por ejemplo, una niña que escucha un pájaro, que juega en el barro, incluso que se ensucia, ¿por qué no?, está aprendiendo cosas que ninguna pantalla puede llegar a enseñar. Y a la vez, la tecnología, por otro lado, no podemos dejarla fuera del día a día y del aula de los niños y tienen que entrar en las aulas, pero siempre desde una mirada crítica y una mirada creadora, no como un simple objeto de consumo o para el consumo. Educar, por lo tanto, no es solo transmitir información, y esto es algo que yo creo que muchos educadores, o si no todos, lo tenemos presente, es ayudar a construir identidades conscientes, identidades vinculadas y sostenibles en su entorno. Y eso pues nos lleva a repensar qué tipo de infancia estamos cultivando como sociedad actualmente. Además de lo que comenta mi compañera Bárbara, para los centros educativos, los agentes sociales, ayuntamientos, asociaciones, familias, colectivos vecinales también pueden abrir caminos muy potentes para reconectar a la infancia con la naturaleza. Por poner algunos ejemplos, proyectos comunitarios de renaturalización de barrios, rutas escolares verdes, huertos urbanos gestionados por vecinos o actividades familiares en espacios naturales son prácticas que no solo transforman el paisaje, sino también los vínculos. Además, los programas de intervención social y socioeducativa pueden incorporar la naturaleza como herramienta terapéutica, de inclusión y de prevención del malestar emocional en infancia vulnerable. Y, por supuesto, las políticas públicas tienen que facilitar el acceso equitativo a entornos verdes, porque hoy la naturaleza se ha convertido, a veces, en un privilegio. Recuperar ese derecho no es solo una cuestión ecológica, sino también identitaria y social. Es algo que nos corresponde, desde luego. Gracias, Sara, David, Bárbara, por ayudarnos a comprender cómo la identidad infantil también se construye a partir del vínculo o la desconexión con lo natural. Vuestra reflexión nos recuerda que la infancia no ocurre solo en las aulas o en las pantallas, sino también en los charcos, los árboles y los silencios. Ahora que hemos explorado las dimensiones más conceptuales y experienciales del déficit de naturaleza, queremos detenernos un momento en los datos, porque la infancia no solo se entiende a través de relatos y emociones, sino también a través de números que nos ayudan a ver tendencias y patrones. Para ello contamos hoy con Rosalind y Luis, que nos van a ofrecer una lectura de los principales resultados cuantitativos del estudio NATED-ID, realizado con más de 2.500 niños y niñas en todo el territorio español. Vamos a intentar que nos respondan a preguntas muy concretas. Rosalind y Luis, ¿qué habéis podido observar en cuanto a las preferencias de los niños y niñas? ¿Naturaleza o tecnología? Muchas gracias. Lo que hemos visto en los datos es que no hay un rechazo hacia la naturaleza, pero sí una tendencia bastante clara,
que a medida que los niños y niñas crecen, tanto su conexión como el uso lúdico de la naturaleza van disminuyendo. Estamos hablando aproximadamente de un 60% de los niños y niñas declaran sentirse bastante conectados con la naturaleza, ¿vale? A nivel cuantitativo serían medio altos, y sin embargo el porcentaje va descendiendo con la edad. Eso sí lo hemos visto. En los más pequeños estamos hablando de entre los 9 y los 10 años, el vínculo con la naturaleza es más fuerte, y un 55% de ellos dice que disfruta de la naturaleza como espacio de juego. Pero este disfrute cae progresivamente en los niños cuando ya alcanzan la edad de los 13 años, baja, pero muy poquito, bueno, pero igual significativo para nosotros, para nuestro estudio, baja un 45%. Gracias, Rosalind. Al mismo tiempo y en paralelo, se ha visto que la tecnología gana terreno con el paso de los años, cosa que es inevitable. Y no es que la naturaleza deje de gustarle a los niños y a las niñas, sino que va perdiendo peso frente a la grandísima oferta digital, que resulta cada vez más atractiva y accesible, pues para todos los sectores de la sociedad. El uso lúdico de esta tecnología, por ejemplo, muestra una tendencia ascendente desde un 55% de uso frecuente entre los niños y niñas de 9 años hasta alcanzar más de un 65% a los 13 años. Y lo mismo ocurre con el uso didáctico. Y así, en resumen, la naturaleza sigue siendo valorada, pero la vida digital ocupa cada vez un espacio mayor en su día a día. Uh-huh. Bueno, es algo que teníamos la impresión de que podía suceder así, pero vosotros lo habéis contrastado con datos, ¿no? Que sigue ese vínculo con la naturaleza, pero con matices importantes según la edad. Uh-huh. Cuando el mundo digital se va abriendo más paso, ¿no? Cuando los niños y niñas son un poquito más mayores. ¿Habéis detectado, por cierto, diferencias entre niños y niñas en esta relación con la naturaleza y la tecnología? Sí, yo creo que definitivamente que sí. Aunque no son diferencias radicales ni están polarizadas, los resultados han mostrado matices interesantes. Por ejemplo, un 52% de las niñas presenta una conexión alta con la naturaleza frente a un 48% de los niños, y por otro lado, un 50% de los niños manifiestan una conexión alta con la tecnología, mientras que las niñas, o entre las niñas, este porcentaje es un poquito más pequeño, el 49%. Asimismo, volviendo al tema lúdico, si miramos este uso lúdico, los niños están ligeramente por delante en el uso en esa tipología relacionada con la naturaleza, lo que sugiere una preferencia más marcada por actividades físicas o la aventura. Y bueno, en cambio, cuando hablamos de tecnología, las niñas utilizan la tecnología de forma lúdica con más frecuencia. Estamos hablando de algo más del 50% de ellas frente a un porcentaje alto, algo un poquito menor en los niños. Y es interesante señalar algo que venimos a mostrar también con el estudio cualitativo. Es interesante señalar que cuando analizamos este uso didáctico, tanto de la naturaleza como de la tecnología, esas diferencias prácticamente desaparecen. Los datos nos vienen a demostrar que en este terreno la escuela parece ser que actúa como un espacio más neutro e igualador para ambos géneros. ¿Qué significa esto para nosotros? Y es que es bastante significativo que en el contexto escolar se está, al parecer, orientando el uso de la tecnología y la naturaleza a actividades que son de aprendizaje que no refuerzan las diferencias de género, que en cambio sí observamos en el ocio o en la vida fuera de la escuela. Entonces, la escuela creemos que ofrece un espacio para estas niñas y estos niños, un espacio con las mismas oportunidades y uso, ¿vale?, en ambos entornos, tanto naturales como digitales. Ambos pueden contribuir a experiencias de aprendizaje ricas y bastante complementarias, y esto nos ha llamado bastante la atención. Bueno, pues esa igualación de géneros, desde luego hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Es muy interesante lo que acabáis de comentar, y ahora nos gustaría dar un paso más allá. ¿Cómo cambia la percepción del tiempo y los deseos en relación con estos entornos a medida que los niños crecen? Luis, Rosalind, ¿qué habéis observado en ese sentido?
Pues en lo que refiere a eso, aquí hay un cambio bastante claro y pertinente a medida que los niños y las niñas pues crecen y se desarrollan. Los más pequeños, especialmente aquellos que están entre los 9 y los 10 años más o menos, muestran un mayor deseo de permanecer en la naturaleza. De hecho, un 65% de ellos, en torno al 65% de ellos, disfruta de la naturaleza como espacio de juego, lo asocia con la libertad y su propio bienestar. Sin embargo, este porcentaje pues va descendiendo, yo creo, como nuestras cabezas pensarían, lógicamente va descendiendo conforme avanza la edad, ¿no? A los 13 ya solo un 45% mantiene ese deseo estadísticamente o en términos estadísticos alto de estar en entornos naturales y al mismo tiempo, aunque la naturaleza sigue siendo pues valorada como algo positivo, cada vez más se percibe como un espacio condicionado, supervisado, donde su experiencia de libertad parece ser que se considera que disminuida, ¿no? Que como que se retira. Y en paralelo ocurre lo contrario con la tecnología. La atracción por los entornos digitales, ¿vale?, crece progresivamente y esto lo podemos explicar de varias maneras. Por ejemplo, el uso lúdico de la tecnología pasa de 55% de uso frecuente a los 9 años a superar un 65% ya cuando alcanzan los 13. Y en el uso didáctico se da más o menos la misma tendencia. Es decir, a medida que crecen los niños y niñas, no solo se dedican más tiempo a las actividades digitales, sino que también muestran un deseo bastante creciente hacia ellas. Y en cambio, lo hemos visto también en los datos no solo cuantitativos, sino también lo hemos visto en el análisis cualitativo, ¿vale? El entorno digital es percibido como un espacio, es verdad, de mayor autonomía, ¿vale?, porque están más horas, se sienten como más libres, aunque a veces también sienten esta sensación de soledad, porque no están acompañados normalmente con sus compañeros, ¿vale? Pero aunque algunos en esos datos cualitativos perciben esa mayor autonomía, ¿vale?, y mayor soledad, la naturaleza se sigue viendo como un espacio, no vamos a decir del todo restringido, pero sí es un espacio donde puede haber más actividades dirigidas, ¿no? En este caso, los niñas, por ejemplo, si son urbanitas, sienten que ¿no?, los padres dicen, no te vayas por esta esquina, vamos a la otra, no cruces allá, recuerda. En cambio, los niños, cuando están en esos espacios libres, los niños, por ejemplo, de pueblos, estos niños perciben que la naturaleza es el espacio más seguro que tiene y sus padres están seguros de que los niños van a estar bien en ello. Uh-huh. Muy interesante, desde luego, el estudio que habéis realizado. Vemos entonces que a medida que los niños y las niñas crecen, van cambiando, ¿no?, sus deseos, el tiempo que dedican a cada entorno, y que esa percepción de libertad de la naturaleza parece que también se va reduciendo. Y precisamente sobre eso quería yo profundizar ahora. ¿Los niños y las niñas sienten que alguno de estos espacios es peligroso para ellos? ¿Se sienten realmente libres, autónomos, responsables cuando están en la naturaleza o en un entorno digital? ¿Qué nos podéis contar sobre ello? El cuestionario que se ha diseñado para el proyecto dentro del marco del grupo de investigación de GIPEP no pregunta de forma directa sobre la percepción acerca de la seguridad. De hecho, creo que es una tarea que hemos hablado los que integramos el grupo en nuestras discusiones y que pensamos plantear en trayectorias de investigación futura. Pero, al mismo tiempo, al tener tal cantidad de datos y tal cantidad de información, sí hemos podido inferir varias cosas a partir de los patrones de uso y de los resultados cualitativos. Por ejemplo, las niñas muestran una mayor conexión emocional, como ya he venido diciendo, con la naturaleza, o como hemos venido diciendo, pero participan en actividades menos arriesgadas que los chicos, ¿no? Los niños reportan que este uso lúdico de la naturaleza es ligeramente mayor y parecen disfrutar de un margen de autonomía más amplio en estos espacios. Volvemos un poco a cuestiones que se han ido practicando, yo creo, a lo largo de estas jornadas de radio, ¿no?, que hay un tema del género contingente a todo el trabajo. Además, el control parental es un factor clave. Según los grupos de discusión que se han realizado, y ya como nos ha dicho Rosalind, la diferencia es entre pueblo y ciudad, en torno al 70% de los niños y niñas tienen horarios limitados o normas estrictas sobre los lugares a los que pueden ir dentro del entorno natural. Esto condiciona pues mucho la experiencia que relatan, cómo es valorada la naturaleza,
y cada vez se vive más con entornos supervisados más que en entornos que los chicos y las chicas consideren autónomos, ¿no? Así que quedaría menos espacio para una exploración más libre o con una percepción más libre de esa exploración o lo que ellos puedan relatar o lo que podríamos definir como exploración, lo que ellos entienden, ¿no? Rosalind nos va a contar la parte digital, ¿no? Sí. La otra parte, esa parte digital, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese sitio? Ocurre justamente lo contrario. La sensación de autonomía crece con la edad, ¿no? A partir de los 11 años, más del 60% de los niños y niñas reportan un uso de tecnología con escasa o casi nula supervisión de los adultos. Esto también nos alarmó bastante. Sin embargo, nos plantea como investigadores un gran reto. Esa autonomía digital no siempre va acompañada de un desarrollo adecuado de competencias digitales, ¿vale? Que ya sabemos algunos marcos importantes para Europa y también para nosotros como investigadores, que son competencias críticas, ¿vale? Y también hay competencias de autorregulación que no están medidas aquí, ¿no? Estamos hablando de educación emocional. Hemos visto con bastante claridad esta información en los datos. Cuanto más autónomos son en el uso de la tecnología, más importante se vuelve que esta autonomía venga acompañada de una educación en el uso responsable de la misma. De lo contrario, sabemos muy bien que hay riesgos asociados al entorno digital. Estos van a aumentar, sabemos que aumenta. Quizás dentro de las reflexiones en la investigación, ¿no? Quizás una vía para reducir este control excesivo y fomentar un poco la autonomía en la naturaleza sea que primero nos enfoquemos en cómo estamos orientando los adultos la visión de los riesgos en la naturaleza con nuestros niños y niñas, y hacer, por ejemplo, diseñar diferentes prácticas o actividades que integren herramientas. Por ejemplo, se puede hacer herramientas digitales de forma segura y educativa, haciendo que este espacio natural, ¿vale?, sea un entorno también compatible con las experiencias que den sensación de libertad que hoy, por ejemplo, los chicos encuentran en lo digital. Uh-huh. La libertad que, desde luego, todos valoran, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, Rosalind. Muchas gracias a ti. Vuestro análisis, desde luego, nos deja una imagen muy clara, y es que la infancia valora la naturaleza, pero que cada vez la vive de forma más condicionada, mientras que ocurre lo contrario, como decía Rosalind a lo largo de toda la conversación, en el entorno digital, que sí que se va convirtiendo en un espacio de creciente autonomía, de libertad, ¿no? Uh-huh. Con todos los matices y riesgos que eso conlleva, como también nos acabas de señalar. Ahora vamos a seguir profundizando en esta mirada, porque más allá de datos es fundamental también escuchar qué piensan y qué sienten los propios niños y niñas, así que nos vamos ahora al análisis cualitativo para conocer en primera persona cómo viven ellos esta relación entre naturaleza y tecnología. Muchas gracias. Gracias. En este espacio en el que estamos analizando el vínculo entre infancia y naturaleza, le preguntamos ahora a Alicia, que por las investigaciones realizadas parece que la naturaleza no es vivida solo como un entorno físico, sino como un espacio emocional, con sus normas, relaciones, percepciones de riesgo. ¿Esos resultados indican, Alicia, que la naturaleza influye en dimensiones clave de la identidad infantil? Totalmente, y lo hace además de forma muy positiva. Emocionalmente, porque proporciona bienestar, calma, autoconocimiento. Socialmente, porque facilita vínculos con nosotros y con el entorno. Moralmente, porque fomenta valores como la empatía, el cuidado, la conciencia ecológica. Y además, en la identidad del lugar, al generar sentimientos de pertenencia y experiencias significativas. Aunque había algo negativo, creo, ya que la literatura advertía de una amenaza creciente que era el déficit de naturaleza. Eso es. Y esto es muy importante, porque es justamente lo que están reflejando los grupos de discusión que hemos analizado en este estudio. Los niños sienten la naturaleza como algo valioso, pero cada vez más lejano, condicionado y supervisado. En este sentido, los resultados ponen de manifiesto que lo importante aquí no es solo el acceso físico, sino también la posibilidad real de vivir experiencias autónomas, espontáneas y significativas en entornos naturales. Y eso, en muchas ocasiones, depende de decisiones adultas, urbanísticas, escolares, familiares. En este sentido, la investigación realizada nos está ofreciendo así una imagen compleja, pero también esperanzadora. Los niños y niñas quieren naturaleza, la desean, la disfrutan, la sienten, pero necesitan que les dejemos estar en ella, de forma segura, sí, pero también libre.
Escuchar su voz es el primer paso para construir entornos más habitables, más verdes, más humanos y que puedan aprovecharse de todos los beneficios que ello implica, especialmente durante la infancia. Hablamos ahora con Gabriel, que nos va a hablar de las conclusiones de un análisis pictórico que han realizado. ¿Qué conclusiones serían esas, Gabriel? De momento, y siempre con la cautela de ser unos resultados muy preliminares, podemos extraer 4 conclusiones. Una primera conclusión que nos señala hacia una visión esencialista de la naturaleza. La gran mayoría de los dibujos representa la naturaleza con elementos arquetípicos del entorno natural: árboles, sol, agua, animales, lo que nos indica que los niños y las niñas mantienen una concepción clásica, esencialista y positiva de la naturaleza como lo verde, lo vivido y lo exterior. Una segunda conclusión iría enfocada hacia la naturaleza como un espacio ajeno al ser humano. La escasa inclusión de personas, infraestructuras o de tecnología sugiere que no se perciben como parte de la naturaleza, sino como algo externo o incluso contrapuesto a ella, ¿no? Una tercera conclusión nos encaminaría hacia la idea de una naturaleza idealizada y emocionalmente cargada, ¿no? Aunque no es muy frecuente la presencia de frases positivas, caras sonrientes o corazones en algunos dibujos, pone en evidencia que la naturaleza es también un lugar de bienestar emocional para parte del alumnado, ¿no? Y esto está estrechamente relacionado con una cuarta conclusión que nos parece muy relevante, y es que los niños perciben la naturaleza en ausencia de un conflicto ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente ningún dibujo incluye elementos de contaminación, destrucción o de conflicto, lo que puede interpretarse o bien como una visión inocente o idealizada, o bien como una falta de conciencia crítica respecto al medio ambiente. Desde la investigación, por lo tanto, se propone que la educación debe abordar no solo la naturaleza como belleza, sino también como fragilidad y debemos hacer hincapié en nuestra responsabilidad hacia ella, ¿no? En definitiva, la naturaleza no es solo un paisaje, es un espejo en el que los niños pueden construir su identidad emocional, social y ética, pero para que eso ocurra plenamente, necesitamos fomentar experiencias reales, significativas y también críticas con el entorno natural, porque si no nos dibujamos dentro de la naturaleza, difícilmente la protegeremos como parte de nosotros. Pues una interesantísima investigación. Alicia, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con el programa de la mano de la Fundación Tormes, con otros compañeros y compañeras de vuestro grupo de investigación. Estamos de vuelta en el programa dedicado al proyecto de investigación NATEZ-ID y los aspectos relacionados con el enfoque cualitativo, en este caso para abordar el estudio observacional que han desarrollado con 30 niños y niñas en una acampada realizada en Fundación Tormes. Y para ello nos acompaña María Teresa Silva y Jesús Ruedas. Bienvenidos a la radio y a este programa especial para contar este proyecto de investigación, y además yo creo que una parte muy bonita la que os toca contar. ¿En qué ha consistido esa acampada? Los indicadores, el tema de los indicadores, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué actividades realizasteis en esa acampada que os permitió analizar todo ello? Bueno, pues muchas gracias por contar con nosotros. Principalmente el objetivo del estudio observacional era el de ahondar un poco más en la perspectiva y el ideario de la infancia respecto a la naturaleza. Nos han ido aportando en la investigación pues datos a través de cuestionarios. Profundizamos también observando e interpretando dibujos, escuchando sus voces y sus discursos en grupos de discusión, pero faltaba algo, ¿no?, para poder complementar toda esta investigación y obtener esa visión más completa de los fenómenos que veníamos estudiando. Y por tanto este estudio se diseñó y se centró para poder abordar precisamente esa complementariedad y hacer una acampada dentro de un entorno natural donde poder establecer distintas actividades guiadas como no guiadas, así como actividades pues cotidianas del día a día para observar las conductas tanto de forma individual con cada niño como de forma grupal.
Que además yo creo que se pasa muy bien con los niños, ¿no, María? Coméntanos. Pues sí, la verdad es que sí, como también he tenido la oportunidad de hablar justo de esta parte en el otro episodio, pues el entusiasmo es básicamente el mismo. Ha sido una parte del proyecto muy bonita, de estas que hacen que tengas ganas de seguir dedicándote a la investigación. El contacto con los niños ha sido realmente enriquecedor, nos ha aportado muchísimos datos. En la parte anterior nos centrábamos en las pantallas, pero en esta del aspecto de contacto con la naturaleza y de relación y vínculo con la naturaleza también. Como os comentaba Jesús, y como os venimos comentando en el sentido nuclear del proyecto, la intención es estudiar la identidad de los niños, y para eso lo hemos dividido en diferentes dimensiones que conceptualmente constituyen el término de identidad y diferentes atributos. Entonces nos hemos centrado en observar cómo se relacionan con otros niños y niñas, cómo se sienten, cómo se ubican en los espacios, qué cosas expresan con palabras, qué cosas expresan con otro tipo de lenguaje. Cómo se posicionan, cómo se ven ellos a sí mismos en cada uno de los espacios, qué rol asumen en el entorno natural en este caso, y en definitiva ver cómo la naturaleza influye en sus procesos de desarrollo y de convertirse en niño y en niña. Bueno, desde luego interesantísimo, ¿no? El poder realizar, digamos, esa parte práctica, ¿no? De todo lo que se lleva avanzado en el estudio, porque complementa todo lo que se ha estudiado. A mí me ha llamado la atención eso que comentáis de observar actividades cotidianas del día a día. No sé si nos podéis explicar un poquito más a qué os referís con eso. Bueno, si quieres te puedo, antes de nada, comentar un poquito el cómo se ha ido estudiando tanto esas actividades cotidianas como esas dimensiones que ha comentado María que constituyen la identidad y en la que nos hemos centrado. Y bueno, en principio lo que hacíamos era obtener la información en base a un cuaderno de observación que elaboramos nosotros, y en el que íbamos recogiendo un poco pues las conductas o los comportamientos de 5 niños que teníamos cada uno de los observadores que participábamos dentro del estudio. Además también tenemos una hoja de registro para recoger la información sobre determinados ítems que veíamos que estos niños, que corresponden a determinadas conductas que estos niños iban haciendo. Por ejemplo, niño X o niña 1 advierte ciertos peligros sobre una actividad. Y eso pues nos daba información acerca de la percepción del riesgo que tiene sobre ese entorno o esa actividad, y luego posteriormente profundizábamos sobre esa cuestión que habíamos observado a través de una entrevista individual con estos menores, en los que podíamos profundizar un poquito más e indagar en ello. Y en el cuaderno de observación redactábamos un poco más ampliamente lo que estábamos viendo en ese momento, y desde un punto de vista de la percepción o la observación de nosotros como investigadores, no tanto lo que se veía objetivamente, sino también lo que interpretábamos nosotros de lo que estaba sucediendo en el menor en base a esa conducta. Uh-huh. Y era un poco pues ese aspecto. Uh-huh. Yo no sé si nos podéis ilustrar un poquito, ¿no?, de esas observaciones, de algunas de esas observaciones. No sé si quieres comentarnos tú algo, María. ¿Qué pudisteis observar que os llamara la atención o que podáis compartir en este momento con nosotros? Sí, mira, Elena, intento responderte a las dos preguntas que nos has planteado. Nosotros, cuando hemos trabajado en el diseño de este estudio, de lo que ha sido la acampada de los 3 días, con esa intención de observar qué sucede en los momentos cotidianos, en las prácticas cotidianas de los niños y las niñas, queríamos intentar observar la naturalidad, los procesos naturales de desarrollo, es decir, no hacer una gincana en la que artificialmente los niños asuman roles de juego, sino intentar ver el día a día. Eso nos lo ha permitido el haber estado durante 3 días, pernoctando incluso. Entonces, ¿qué hacen los niños en su día a día? Se levantan y desayunan, pasan tiempo del fin de semana desocupado, más o menos, hacen tareas dirigidas por adultos, meriendan, comen, cenan, ven películas, descansan y juegan, ¿no? Así como en un esquema bastante simple de lo que puede hacer un niño de esta edad en su día a día. Eso es lo que queríamos observar, más que momentos creados aposta para sacar datos, sino intentar en la medida de lo posible generar un esquema diario común.
Respecto a qué hemos podido observar, pues te vuelvo a contestar lo mismo que en el anterior programa. Hemos observado mucho y de todo. Y en este contacto con la naturaleza, creo que lo más interesante sería contaros qué ha pasado en los momentos de paseo. Hemos establecido aposta unos momentos de paseo no dirigidos por adultos y los mismos paseos en otro momento dirigidos por adultos. Esto ha sido muy interesante. El primer día paseaban acompañados por los educadores y los investigadores, que hemos sido un poquito los pesados que seguían con sus instrumentos de recogida de datos, por el entorno de Fundación Tormes. ¿Y qué veíamos? Veíamos en esas dimensiones que nosotros estábamos observando cómo había una interacción limitada con el entorno natural, como si les diera miedo, como si miraran las vallas salvajes, pero no pudiesen tocarlas, casi como si hubiera una pared entre ellos y el árbol, como si hubiera... bordeaban las cosas en el suelo, como si la interacción con el entorno no fuera posible. Aún así, cuando les preguntábamos después de la actividad, ellos dicen que les ha gustado, que ha sido una actividad agradable, que la volverían a repetir, que han estado muy a gusto. Pero al día siguiente, en el mismo recorrido, ahora mediado por uno de los educadores de Fundación Tormes, todos maravillosos, pero nosotros le queremos mandar un saludo a Diego, con el que nosotros compartimos la actividad, un profesional excelente, con un don para los niños increíble. Generó un paseo por el mismo sitio totalmente diferente, en el que solamente con el diálogo y la guía cambió todas y cada una de las acciones de los niños de una forma radical y permitió que todos y cada uno de ellos implicaran los 5 sentidos en aquel paseo. Probaron aquellas vallas que el día anterior no se atrevían ni a tocar, utilizaron elementos naturales para crear escritura, por ejemplo, olían diferentes elementos con los que se iban cruzando por el camino, trabajaron en el avistamiento de aves como si fuera la actividad más maravillosa del mundo, y cambió por completo, por supuesto, su relación con el entorno. Que esto dentro del proyecto nos hace plantearnos cuál es el papel del control y la guía adulta en la relación entre los niños, las niñas y el entorno, que es fundamental. Sí. Además, cuando se cuenta con buenísimos profesionales, como comentaba en este momento el caso de Diego, ¿no?, de la Fundación Tormes. Bueno, pues es un estudio, desde luego, interesantísimo, que no solamente aporta esos datos interesantes sobre diferentes indicadores de desarrollo en relación al contacto de niños y niñas con naturaleza, con influencia de tecnología, sino que además yo creo que nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene reconectar a la infancia con el mundo natural en una era como la que tenemos, una era totalmente online. Como bien yo creo que hemos deducido, ¿no?, de esta experiencia vuestra. Muchísimas gracias, María, Jesús. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí el programa sobre el déficit de naturaleza del proyecto de investigación Análisis de los procesos de desreconexión con la naturaleza y con la tecnología en la construcción de la identidad infantil, NATED-ID, del Grupo de Investigación Procesos, Espacios y Prácticas Educativas. Junto con el primer programa que hicimos sobre superávit de naturaleza, damos por concluidas estas sesiones tan amenas e instructivas que hemos pasado con el GIPED. Gracias a todos y a todas y enhorabuena por esa investigación. Os deseamos muchos éxitos y ojalá que consigamos equilibrar la presencia de la tecnología y la naturaleza en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Los jueves a las 10:30 en Radio Usal tienes una cita con el conocimiento. Saberes, el espacio que Radio Usal dedica a conocer algunos de los múltiples proyectos de formación e investigación que se producen en nuestra universidad. Todas las materias que te interesan tienen cabida cada jueves en la emisora universitaria. Renueva y amplía tu saber con Saberes, el podcast del conocimiento en Radio Usal.